Hola a todas y a todos, si es que hay todos, me pareció ver puros todos, todas. Yo soy Claudia Soto, como me dijeron, muchas gracias por la presentación. Soy asistente ejecutiva del Centro de Negocios Estación Central, de profesión administrador de empresas con mención en recursos humanos. Y Ruta Emprende me hizo la invitación para hablar acerca de las remuneraciones. Espero que tengamos una jornada interactiva que me puedan ayudar con algunas preguntas. La idea es un poco abrirle la mente para ir más allá del concepto de remuneración como tal. Lo voy a abordar desde el punto de vista de empresas, de pequeñas empresas, y se puede volver en algún momento algo latero porque las remuneraciones se mezclan con leyes, con aspectos tributarios y también con aspectos motivacionales de recursos humanos. Pueden ir contestando o preguntando en el chat. Vamos a tratar de ir respondiendo todas las preguntas y la verdad es que, si bien es cierto, no vamos a profundizar porque podríamos estar un semestre entero hablando de remuneraciones y no comprender el cálculo, por ejemplo. Vamos a tratar de que ustedes puedan sentir la necesidad de seguir investigando. Ok, entonces, me titularon la charla como remuneraciones, lo que necesito saber. Vamos a revisar hoy día el concepto y definición de remuneraciones, los elementos que la constituyen, la gratificación, que para mí va a ser un punto aparte, los descuentos y obligaciones, tecnología aplicada a las remuneraciones para terminar. De las personas que están presentes acá, ¿alguna de ustedes tiene algún trabajador contratado o pretende contratar a alguien en el corto tiempo? En el chat yo feliz si me contestan, porque si no me contestan me siento absolutamente sola. Hoy día recuerdo que no vamos a hablar de remuneración en época de pandemia, sino que vamos a conocer los aspectos básicos de la remuneración. Soraya dice que no, quien ha respondido. Ya dos personas dicen que no tienen pensado. Perfecto. Eso me implica que además tengo que revisar las remuneraciones a partir de, aquí me dice, Camila dice que quieren contratar a la vuelta de la pandemia. Claro, hay que prepararse entonces, hay que prepararse para contratar de vuelta de la pandemia al personal, y eso tiene que ser planificado. O si no tienen y han sido contratados, también para que sepan qué significa sus liquidaciones de sueldo. Vamos a comenzar, como siempre, para conocer los objetivos de esta presentación. Vamos a reconocer el sistema de remuneraciones como un subsistema del área de recursos humanos, gestión de empresas, como se llama ahora, e identificar los instrumentos tecnológicos disponibles para automatizar y facilitar los procesos. Eso es el objetivo de este taller. Las remuneraciones como concepto. El inciso primero del artículo 41 del Código del Trabajo define la remuneración como las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especies avaluables en dinero que debe percibir el trabajador por causa del contrato de trabajo. A su vez, la letra A del artículo 42 define sueldo como el estipendio fijo en dinero pagado por periodos iguales determinados en el contrato que recibe el trabajador por la prestación de sus servicios. Una lata, de verdad una lata, así como no entendí nada. ¿Alguno de ustedes se atreve a contarme qué es lo que entiende de este concepto o cómo podrían definirlo ustedes de manera más fácil? Feliz si me contestan. Ok, veo que no hay definición. Yo me puse creativa y quise hacerlo más fácil, porque de verdad que desde la legalidad, el artículo 41 del Código del Trabajo, el 42, etcétera, y así muchos otros van a definir remuneraciones de manera diferente, pero dicen lo mismo. Y en definitiva, ¿qué es lo que dicen? Dicen que la remuneración es la compensación económica que recibe un colaborador por los servicios prestados a una organización y está destinado a la subsistencia del trabajador y de su familia. ¿Qué desprendo de esto? Primero,
qué es la motivación que tiene el trabajador para realizar su trabajo. Segundo, qué es una compensación. Es decir, que se recibe en contraprestación de algo que realizó. Y tercero, que tiene que ver con la familia. Por eso, legalmente, las remuneraciones son protegidas por el Estado. Lo que les acababa de decir, ¿cuáles son las consideraciones que se desprenden de la definición de remuneraciones? Es que es un elemento esencial del contrato de trabajo, que es una prestación en dinero, que tiene carácter fijo, es decir, debe pagarse por el monto, en la forma y los periodos iguales según lo acordado y declarado en el contrato de trabajo. Esto estamos hablando a términos bien generales, porque podemos pagar por jornada ordinaria, por extraordinaria, y hay muchos otros detalles. Pero como les dije, esta charla lo que tiene es tratar de abrir en términos generales la información respecto a remuneraciones y qué vamos a tener que considerar cuando tomemos la decisión de contratar a un colaborador. Y por último, y está destacado, tiene carácter retributivo. Remuneración, sueldo, imponible, no imponible, etcétera, tienen que ver con esto. Mientras es de carácter retributivo, se considera remuneración. Otros estipendios, otros montos indemnizatorios como los viáticos o las asignaciones no son considerados remuneración. Se cuentan en la liquidación de sueldo, en la liquidación de remuneraciones, pero no son considerados legalmente remuneración. Son montos indemnizatorios, no retributivos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran aclarar? Estoy súper atenta al chat, donde no pasa nada. Muchas gracias, Soraya. Seguimos entonces. ¿Qué compone la remuneración? Porque dijimos que había cosas que son remuneración y cosas que no son remuneración. Entonces, la remuneración está compuesta por el sueldo base, que no puede ser inferior al ingreso mínimo mensual. Hoy día, 320.000 pesos. El sobresueldo o horas extras. Nosotros en general cuando hablamos de sobresueldo es como, oh, hablamos de sobresueldo, algo que no corresponde. No, está estipulado que el sobresueldo corresponde a las horas extras. Horas extras corresponde a la jornada adicional a la jornada normal suscrita en el contrato de trabajo. Comisión, que se caracteriza por el porcentaje sobre las operaciones que reportan beneficio a la empresa con la colaboración del trabajador. La típica, la comisión sobre las ventas. Pero también hay comisiones sobre compras y otro tipo de comisiones. Me pregunta aquí Camila, si el contrato es part-time, igual no puede ser inferior al sueldo mínimo, es proporcional. Hablamos del sueldo mínimo en función de la jornada normal de trabajo. Y a partir de ahí, si es part-time, debiera ser proporcional. Ahora, para que sea part-time, y ahí nos metemos en otro tema también, tiene que tener ciertas características el contrato de trabajo. No es porque trabaja menos horas, sea part-time, porque trabaja ciertos días, sea part-time. Tiene que tener otras consideraciones. Y ahí ya es contrato de trabajo, que no lo vamos a tocar aquí hoy día al menos. Y la gratificación, que es un monto que estamos pagando en función de las utilidades de la empresa y donde nos vamos a detener un poquito más adelante porque es algo que por lo menos en el centro de negocio, Estación Central, donde yo trabajo, muchos de los emprendedores formalizados con años no sabían que tenían que pagar gratificación. Hasta que un asesor se lo dijo. Dejamos fuera acá la participación. Hay un porcentaje si hay porcentaje de participación, también puede ser considerado remuneración. Pero lo dejamos fuera porque estamos hablando de emprendedores, de empresas de menor tamaño y en general unipersonales. Y la idea, insisto, es revisar conceptos relacionados con la remuneración. Se me arrancó mi chat. Acá está. Ok, hablamos de que entonces habían componentes que son parte de la remuneración y componentes
que si bien están en la liquidación de sueldo y que son estipendios o montos económicos, no forman parte de la remuneración bajo el concepto legal que tiene remuneración. Entonces voy a pasar rápidamente por los que no son considerados remuneración y que son los más típicos. La asignación de movilización, por ejemplo, la asignación de colación, la asignación de pérdida de caja, de desgaste de herramientas, los viáticos, la asignación familiar legal, la indemnización por años de servicio y otras que se pagan por finiquito, como por ejemplo la indemnización sustitutiva de aviso previo, la devolución de gastos en que se incurra por causa del trabajo, los gastos de ida y vuelta del trabajador por traslado o residencia, la indemnización por compensación de feriado completo proporcional a la que tiene derecho el trabajador que por cualquier circunstancia es finiquitado, o las asignaciones o beneficios asimilables a cualquiera de estos enunciados. Entonces, tenemos montos que corresponden a remuneración y montos que no corresponden a remuneración. ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando contratamos, nosotros contratamos por un sueldo base. Si volvemos atrás, contratamos por un sueldo base que no puede ser inferior al ingreso mínimo mensual o su proporción si tenemos contrato de jornada más pequeña. Y ese es el sueldo más el resto de los componentes de la remuneración que nos van a servir para calcular datos para licencias médicas, para indemnizaciones. O sea, todos los cálculos se hacen a partir de los montos de remuneración. Hay algunos cambios ahora en la nueva ley, donde incluye como las comisiones, el promedio de comisión también forman parte de la remuneración para el cálculo incluso de vacaciones. Entonces hay que estar súper atentos también a la reforma laboral, porque también tiene información respecto de la remuneración. No hay problema, Anto, no hay problema con el retraso. Si hay preguntas, me las va poniendo ahí. Yo les dije hace un rato que me iba a detener en la gratificación. Me detengo única y exclusivamente, como les dije, porque de la experiencia que tengo en el centro, muchas personas que son empresarios no sabían que tienen la obligación de pagar gratificación. Entonces voy a leer un poco de qué se trata en términos legales, que no es la ley lo que a mí me convoca. De acuerdo al artículo 42, letra E, la gratificación es un concepto que constituye remuneración y corresponde a parte de las utilidades de la empresa, con que el empleador beneficia el sueldo del trabajador. No todo el mundo está obligado a pagar esta gratificación. Están obligados a pagar gratificación los establecimientos industriales, comerciales, agrícolas y cualquier otra empresa que persiga fines de lucro, que estén obligados a llevar contabilidad completa y que obtengan utilidades. Se consideran además también las cooperativas. Las cooperativas en general son como sin fines de lucro, pero sí son consideradas para efectos de gratificación. Y, ojo, que acá dice clarito que persigan fines de lucro, pero que además lleven contabilidad completa. Eso es importante al momento de decidir incluso qué tipo de contabilidad qué tipo de tributación vamos a tener. La ley establece que hay dos formas de pago a las que se puede acoger la empresa. Una de ellas es la distribución del 30% de las utilidades conforme a lo devengado por cada trabajador por concepto de remuneración en el año. Esa es la norma general, el artículo 47. 30% de las utilidades conforme a lo devengado por cada trabajador por concepto de remuneración en el año. De ahí se desprende que este monto de gratificación es un monto que se puede pagar al finalizar el ejercicio tributario para eventualmente determinar si la empresa tiene o no tiene utilidades y que por lo tanto se puede acumular anualmente y pagar una sola vez hasta el mes de abril del año siguiente del ejercicio tributario.
La segunda forma, que es la más ocupada por las pequeñas empresas, corresponde a abonar a los trabajadores, a título de gratificación, el equivalente al 25% de la remuneración con un tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales. ¿Qué significa esto? 4,75 ingresos mínimos mensuales dividido por 12 me da un monto. Hoy día creo que son 190 y tantos mil pesos. Ese monto es el máximo de gratificación que yo le puedo pagar a un colaborador en función de esta segunda forma de pagar la gratificación. Es decir, si el 25% del sueldo de la persona excede ese monto, le pago hasta ese monto. Pero si el 25% de la persona, del monto del sueldo, no excede ese monto, le puedo pagar el 25% mensualmente. Y de esa manera me eximo de la responsabilidad de hacer el cálculo de la gratificación anual. Se paga mensual. ¿Se entendió? Si no se entendió, dígame. Porque lo legal no es lo mío, ya se los dije. Entonces, habiendo hablado de la gratificación, vamos a ir a lo que nosotros normalmente escuchamos y que nos empieza a complicar la existencia cuando te dicen bajo el sueldo imponible, bajo el sueldo tributable, el bruto y este igual, no es igual. Bueno, aquí vamos a un poco desmitificar todo eso. Sueldo base. El sueldo base es el acuerdo, creo que lo habíamos tocado antes, del trabajador y el empleador por la prestación de los servicios y que nunca debe ser menor que el ingreso mínimo mensual. Aquí se me vino otra cosa a la cabeza. Normalmente hay gente que hace contratos y dice, yo quiero, se hace el acuerdo de que yo quiero ganar, no sé, 500.000 pesos líquidos y en el contrato lo ponen 500.000 pesos líquidos que va a ganar el trabajador. ¿Cuál es el problema de eso? Si el trabajador mañana se le ocurre cambiarse de FONASA a ISAPRE y tiene un monto superior de cotización, el líquido le va a disminuir. Y si lo puso en el contrato de trabajo, va a tener que hacer un ajuste el empleador para que lleguemos a ese líquido. Entonces es importante que en el contrato de trabajo el sueldo que pongamos sea el sueldo base. Ese sueldo, así no se mueve. Sueldo bruto. El sueldo bruto corresponde a la suma de todos los ingresos que percibe el trabajador en un mes, incluidas remuneraciones, lo que hablamos recién, las remuneraciones compuestas por sueldo base, comisión, gratificación, pago de horas extras, comisiones las puse así, y los ingresos que no son considerados remuneración, como por ejemplo la movilización, la colación, el viático. Todo eso se considera sueldo bruto. O total haberes, como sea, en algunas liquidaciones de sueldo dice total haberes. El sueldo imponible, que es otro término que usamos mucho, es el monto sobre el cual se deben realizar los descuentos de AFP, de ISAPRE, AFC, etc. ¿De qué se trata? Para leerlo textual, dice monto sobre el cual el empleador realiza el respectivo descuento de previsión y salud y se calcula como el sueldo bruto, es decir, la suma de todos los ingresos, remuneraciones y no remuneracionales, menos las prestaciones que no constituyen remuneración como movilización, colación, etc. A ver, voy a tratar de explicar esto. Monto sobre el cual el empleador realiza los respectivos descuentos de previsión y salud y se calcula como el sueldo bruto menos aquellas prestaciones que no constituyen remuneración, como movilización y colación. ¿Será lo mismo que el sueldo base? Al menos una persona que me conteste. ¿Creen ustedes que el sueldo imponible es lo mismo que el sueldo base? ¿O que es lo mismo que el sueldo bruto? Ok, Camila, me dijiste que no. ¿Por qué? Yo quiero ver si me están entendiendo.
exactamente, no es. ¿Alguien me puede decir la principal diferencia que hay entre el sueldo base y el sueldo imponible, por ejemplo? Perfecto. Muy bien, ahí Soraya me dice, porque puede tener horas extra. En definitiva, porque puede tener comisiones. El sueldo imponible es el sueldo base más todos los otros remuneracionales que vimos antes, pero sin contar los no remuneracionales. Entonces, en mi liquidación de sueldo, yo veo un sueldo base, un sueldo bruto y un sueldo imponible. Y los tres son diferentes y me sirven para diferentes ocasiones. Y finalmente, por lo cual todos nos movemos, es el sueldo líquido, que es la suma de dinero que efectivamente llega al bolsillo del trabajador, ya hechas los descuentos de previsionales, de AFP, salud y otros establecidos. ¿Cuáles son estos descuentos de los que hablábamos hace un rato? El impuesto único, que se debe enterar en impuestos internos, el fondo de pensiones, el fondo de cesantía, los fondos del sistema de salud, cuotas sindicales y obligaciones contraídas con las cajas de compensación y asignación familiar, los SANDE, esa es la que me acordé ahora. Vamos a entrar un poquito en el detalle. Principalmente esto es para que, como les dije al principio, no van a aprender probablemente a calcular una remuneración hoy día, pero sí van a poder controlar al contador o al administrador que se los haga cuando les esté hablando de hoy me tocó pagar impuesto único. ¿Qué es el impuesto único? Es el tributo aplicado a las personas que perciben más de 13,5 unidades tributarias mensuales al valor de la UTM actual, de las rentas líquidas imponibles, y se aplica luego de descontar las cotizaciones de AFP, salud y otros ingresos considerados como no remuneracionales. O sea, se aplica descontadas ya todas las leyes sociales. El monto descontado debe figurar en la liquidación de sueldo de los trabajadores. Eso es importante, que vaya incluido ahí. ¿Cómo se calcula? Se calcula con una tabla de impuesto único que me entrega el Servicio de Impuestos Internos mensualmente. Ahí ustedes ven una tabla que dice que si yo gano menos de 600, no alcanzo a ver, chiquillo, porque soy súper, 680.022, quedo exento de pagar impuestos por el mes de mayo. Pero si gano entre 600, 022 y 1.511.160, tengo una exención del 0,04% con una rebaja de 27.288 pesos. ¿Alguien sabe cómo se calcula esto? ¿O alguien sabe de qué se trata esta tabla? Otra vez se me perdió el chat. No, nadie sabe de qué se trata esta tabla. Ok, les voy a mostrar un ejemplo entonces. Por ejemplo, si mensualmente se genera, ¡ay, qué bueno, María Cecilia, tú lo hiciste! Bueno, así, si no se entiende algo, tú lo puedes aclarar. Por ejemplo, si mensualmente se genera una base imponible o sueldo tributable de 1.450.590, que está en la tabla, en la segunda parte de la tabla, yo tendría que, el factor exento sería 0,04 y la rebaja a aplicar sería de 27.200,88, que fue lo que vimos en la tabla anterior. Acá. Ahí. Entonces el cálculo sería el sueldo del que estamos hablando, imponible, sueldo tributable, por 0,04, que me da el valor de 58.023,6. Pero como tengo una rebaja de 27.288, el impuesto a pagar sería de 30.822,72. Redondeando, 30.823, monto que se debe reflejar en la liquidación de sueldo. ¿Alguna pregunta? Estaba leyendo el chat, pero no. No hay preguntas. Espero que les haya quedado claro. Es fácil.
No es difícil, el tema es que uno se asusta cuando ve la tabla. Otro descuento que vimos hace un rato, la AFP. ¿Qué es? Aquí no vamos a entrar en discusión de si es bueno, si es malo, si nos sirve, si no nos sirve, si me sacaron unos millones en el último mes, sino que nos vamos a referir a cómo se compone para la remuneración. Todos los trabajadores deben depositar un porcentaje de su sueldo o ingreso en una cuenta personal en una administradora de fondos de pensiones de su elección. Cada trabajador elige en qué AFP quiere estar. Esos recursos tienen como objetivo financiar la jubilación, la pensión futura que recibirá la persona cuando se retire de la actividad laboral, o cuando se accidente y no pueda volver a la actividad, o cuando se retire de la actividad laboral, sea cual sea la razón. El ahorro previsional se realiza mediante la cotización o depósito a una cuenta de AFP en un monto equivalente al 10% de la remuneración, más la comisión que me cobra la AFP, que es distinta, y más el seguro de invalidez o sobrevivencia que aparece como SIS. La AFP, o sea, el fondo de pensiones del 10% más el SIS son fijos. Por lo tanto, las diferencias que hay entre una y otra AFP por el pago de las pensiones, del fondo de pensiones, es la comisión que se lleva a la AFP. Este valor también debe ser descontado por el empleador a cada trabajador y enterado a la respectiva institución previsional mensualmente y debe ser reflejado en la liquidación de sueldo. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Que no sea que no nos gusta la AFP o que me gusta mucho la AFP, para no entrar en eso. Los indicadores previsionales de los que yo le hablaba son estos que están acá. A mayo, según Previred, estos serían las tasas de las AFP, como se pueden dar cuenta, la más baja, y es donde ingresan aquellos que no eligen AFP, es la 1, con 10,69%, y la más alta, si no me equivoco, me corrigen si veo mal, es Provida con 11,45%. La tasa de la AFP. Por lo tanto, ahí se puede entender que todos pagan un 10%, por lo tanto el 1,44 es para capital, 1,27 se lleva Habitat por la comisión de trabajar nuestros dineros. El empleador es quien financia, ojo con eso también, es el empleador quien financia el seguro de invalidez y sobrevivencia que se llama SIS, que le llamamos SIS. Eso significa que del sueldo que yo pacto con el trabajador, 1,53% debo considerarlo que sale del bolsillo del empleador por este concepto. 1,53 es del bolsillo del empleador. Se lo digo porque ustedes van a ser empleadores en algún minuto. Entonces, este valor no sale de lo que nosotros pactamos con el trabajador, sino que es parte de lo que nosotros debemos aportar como empleadores. Otro descuento, sistema de salud, ISAPRE o FONASA. Tenemos dos formas en nuestro sistema de salud. La salud pública, que es un seguro social administrado por el Fondo Nacional de Salud, sobre la base de un esquema de reparto. Es decir, nosotros como trabajadores, me puse en lugar del trabajador, aportamos con el 7% de nuestro sueldo imponible, con un tope de 80,2 UF, igual que la AFP. La AFP también descuenta hasta el 80,2 UF mensuales. Y el Estado subsidia otra parte para que todos tengamos salud en este sistema de salud pública. Y la salud privada, que trabaja con contratos de seguro de salud individuales, donde hay distintos montos atendiendo la edad, el sexo, las enfermedades previas, etcétera, y que todos conocemos tan bien. Ahora, el descuento en la remuneración, que es lo que nos convoca, debe ir sí o sí reflejado en la liquidación de remuneración. Los montos se enteran en FONASA si optamos por la salud pública, y en la ISAPRE que corresponda si optamos por la salud privada como trabajadores.
Otra cosa que se descuenta y que aparece en la liquidación de remuneración y que es de cargo del trabajador y que muchos no conocen, lo hacen porque tiene que estar ahí, porque el contador lo hizo, o porque el administrador lo hizo, o porque en la liquidación de sueldos que me hace la dirección del trabajo aparece, son las mutualidades. ¿Quién sabe por qué pagamos una mutual? Ahora sí que voy a esperar, porque dentro de la experiencia que tengo, otra vez, con el Centro de Estación Central, donde atendemos más de 400 empresarios en el año, o por año, cuando uno les pregunta de la mutual, no saben ni por qué están en una, o por qué no están en la otra, ni cuál es el sentido que tiene escoger una mutual. Entonces a mí me gustaría saber si ustedes, que son 11 personas, ¿alguno de ustedes me pudiera decir si sabe o no sabe de qué se trata la mutual de seguridad? Aquí Camila me había preguntado si el CIS es sobre el imponible. Sí, se descuenta sobre el imponible, o sea, sobre el valor imponible y lo paga el empleador. Sí, María Cecilia, es por los accidentes del trabajo. Es en caso de accidente, de enfermedades laborales, para tener cobertura en el tratamiento. Todo eso es sí. Sin embargo, es mirado desde la mirada del empleado o del trabajador y no del empleador. El empleador para el empleador es mucho más importante que para el empleado. Voy a leer lo que dice la ley. La mutualidad es un seguro de accidente del trabajo bajo la ley 16.744. Es la ley que establece el seguro social obligatorio contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Establece cuáles son las prestaciones médicas y económicas a las que tienen derecho los trabajadores protegidos por este seguro de accidente del trabajo, en caso de que sufran un accidente del trabajo o enfermedad profesional. El pago es de cargo del empleador, algo más que deben considerar cuando proyectamos financieramente contratar a él. Y cuando la empresa comienza, esta debe pagar la tasa básica de 0,93 más una tasa adicional por el riesgo presunto de la actividad económica principal que realice. La tasa básica de 0,93 se descompone desde enero de 2020, en que apareció la ley Sana, que probablemente la habrán escuchado, y si no la han escuchado no se sientan mal porque está recién. Se descompone en 0,90, que es la cotización básica de la mutualidad, y 0,03 por concepto de seguro para el acompañamiento de niños y niñas que padezcan enfermedad grave. Ley Sana. De eso pueden revisar porque es importante conocerlo, ya seamos empleados o empleadores. ¿Por qué les digo yo que es importante? En Chile existen 4 organismos administradores de la ley 16.744. Se me perdió el chat de nuevo. Tengo un tema con el chat. Dice María Cecilia, a ver, curso 6B, dice la mutual de seguridad es parte de atender por los accidentes de trabajo, sí, lo habíamos visto. Y María Cecilia dice, también la mutual asesora en planes de emergencia y ofrece capacitación. Exactamente, María Cecilia. Y es ahí donde yo quiero llegar. Si uno como empleador no decide cuál de estas 4 instituciones o organizaciones administradoras de la ley 16.007, se me olvidó. 16, se me olvidó, imagínense lo viejita que estoy. 16.744. Vamos a escoger, simplemente caemos en la que es pública, que en este caso es el Instituto de Seguridad Laboral. ¿Qué significa? Que el Instituto de Seguridad Laboral, y aquí arriesgo demanda porque en realidad yo debería aplaudir el Instituto de Seguridad Laboral, pero nos manda a hospitales públicos. Los planes de capacitación que ofrecen son como difíciles de acceder. No tienen
una buena infraestructura para atender nuestras necesidades, pero cobran exactamente lo mismo que todas, porque es por ley, y ofrecen los mismos beneficios que todos, porque es por ley. La diferencia es la infraestructura y la posibilidad de servicios adicionales, como son apoyo en los planes de emergencia o las capacitaciones. Y yo no digo que no las tengan, pero es más difícil acceder porque todo el mundo está en eso. Existe el Instituto de Seguridad del Trabajo, que fue la primera mutualidad chilena, creada en diciembre de 1957, algo de historia, por la Asociación de Industriales de Valparaíso y Aconcagua. El IST, al igual que el ISL, responde con lo que la ley le pide. Servicios de atención de accidentes y enfermedades profesionales, acompañamiento, pero tampoco tiene infraestructura propia. Por lo tanto, si un trabajador nuestro tiene un accidente laboral, se le va a derivar a instituciones públicas de salud. Aquí dice María Cecilia que se inscribió en la mutual de la ACH, me imagino, en la Asociación Chilena de Seguridad, porque, perdón, no, de la Cámara Chilena de Construcción, porque me dice que la ACH es demasiado burocrática para la inscripción. Puede ser, ¿sí? Y yo ahí lo dejo en sus manos. Existe la Asociación Chilena de Seguridad desde 1958 y que es una asociación que nace a partir de las empresas que conforman la SOFOPA, y la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, que es la más nuevita, que fue creada en 1966 por la Cámara Chilena de la Construcción, también para sus empresas, pero que hoy día está ampliado a todos los empleadores. Ambas cuentan con infraestructura propia, desde la experiencia, con servicios de mejor calidad. Respecto de las otras dos, me van a odiar en el ISL y en el IST, pero es verdad. Y nosotros tenemos que buscar la seguridad para nuestros trabajadores. ¿Por qué? Porque principalmente todos nosotros como empresarios de menor tamaño, en general no tenemos grandes tasas de accidentes ni grandes tasas de enfermedades profesionales. Pero eso es súper costoso cuando nos ocurre una. Perdemos horas de trabajo, perdemos al trabajador, tenemos que contratar gente, etc. Y además va sumando para aumentar la tasa de la mutual. Entonces es mejor tener buenos servicios inmediatamente que postergarlo. Acá dice Laura, solicité inscripción en la asociación, en la H, supongo. Sí, me lo dio vuelta, en la H, pero debe estar inscrito primero en la IST. Claro, o sea, yo no puedo ser, lo que te están diciendo, Laura, es que no puedo ser hoy día mi inicio de actividades y voy inmediatamente a la H. No, paso primero por el IST y después, perdón, por el ISL y después puedo escoger la mutual. Si no es así, tendría que verificarlo, pero yo hasta lo que sé es así. Y creo que el tema de la mutual, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, deberían todo empresario o microempresario que quiera contratar personal, debería considerarlo súper bien y evaluarlo. Tal vez Laura podría ahí contarnos, y yo leo más ratito, cuál fue su experiencia, por qué decidió cambiarse, o María Cecilia, que también está inscrita. También, como les decía, que es importante los servicios porque efectivamente otorgan capacitaciones, te ayudan con los planes de emergencia, hay seguimiento a través de sus sitios web, uno puede consultar ante la duda, los documentos están ahí, pueden capacitar al personal que se va a hacer cargo del tema de la mutual. Entonces, es importante conocerla. Tal vez más adelante pudieran tomar una charla solo de la mutualidad. María Cecilia dice, el mutual es muy fácil y rápido. Llamé, fue una ejecutiva del trabajo, lo hizo todo muy rápido y sin tanto trámite. Ok, María Cecilia, qué bueno que te fue bien, aprovecha a esa ejecutiva, pídele capacitaciones, pide que vaya a ver tu lugar de trabajo, revisen, hay bastantes normativas respecto del área de recursos humanos que se junta con la mutual para evitar nuevas enfermedades profesionales.
tiene que ver con la ergonomía, tiene que ver con el tema social. Hoy día que estamos con este tema de teletrabajo que de repente de verdad que estresa, es súper importante estar buena con alguna de las entidades administradoras del beneficio de la mutua. Y así estamos llegando a lo que en realidad a ustedes les tiene que interesar y que probablemente tanto María Cecilia como Laura, que ya están más avanzadas por lo que veo, probablemente otros que no han hablado también, les puede servir mucho. Si nosotros tenemos un trabajador o dos trabajadores, puedo liquidar sueldos fácilmente a través de una planilla Excel y probablemente voy a poder controlar. Pero el cálculo de remuneraciones, tal cual como hemos visto en esta charla, para hacerlo bien hay que conocer la ley y los distintos parámetros que se deben aplicar de forma correcta para el proceso de liquidación y cálculo que está regido por la ley laboral. Hay que recordar que al principio de esta charla yo dije que la remuneración está protegida, y está protegida desde el día en que contrato a la persona hasta que lo despido. Entonces, perfectamente, si yo he hecho algo mal en mis remuneraciones, un trabajador puede matar mi empresa con indemnizaciones por haber hecho algo mal. Entonces, para no hacerlo mal, así es, me dice María Cecilia, para no hacerlo mal, tenemos que tratar de buscar a alguien que lo haga bien por nosotros, porque muchas veces esto recae en los contadores. O poder controlar que lo estén haciendo bien. Entonces, este proceso puede ser una actividad que demanda mucho tiempo para los empresarios, mucho tiempo para la empresa. La posibilidad es muy alta y debemos además manejar datos de distintas fuentes que varían mensualmente. Entonces, es súper difícil, es fácil hacerlo, pero es difícil controlar que esté bien hecho. Concluimos con las liquidaciones del sueldo, pero además tiene el pago de cotizaciones previsionales. Y además, se debe hacer una centralización de remuneraciones en temas contables y tributarios. Entonces, son tantas las áreas que se ven involucradas que es mejor tratar de hacerlo bien. Y para eso, tenemos que conocer el valor de la UF mensual, el valor de la UTM, los indicadores profesionales, la tabla de impuestos, día trabajado, licencia médica, hora extra, atraso, ausencia, asignaciones, bonos, sueldo, anticipo, viático, otro descuento. Así terminamos, con el monito que está acá. Se me va uno, y en un año más capaz que venga un trabajador y me demande cualquier cosa. Y me mata la empresa. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Para empresas pequeñas como nosotros. Existe un gran número de empresas pequeñas las cuales obviamente no cuentan con sistema de remuneración propio. Para estos casos, yo ofrezco Excel hasta dos personas, no más que 2 personas. Tengo más de 2 personas, prefiero ir con Previred, que ofrece un software gratuito para que el proceso de remuneraciones pueda ser realizado de manera automatizada y sin costo para la empresa, que cuenta hasta con 25 trabajadores. No me odien, pero tiene gratuidad por 1 año. ¿Alguno de ustedes sabía que existía este sistema de remuneraciones gratuito? Uno que me diga que sí. La Camila dijo que no. ¿Viste, Camila? Igual aprendiste algo en esta charla. Ay, la María Cecilia sí, pero la María Cecilia es porque ya va más avanzada. Entonces la felicito. La Camila también, sí. Qué bueno. Me alegra que hayan sabido. ¿Lo han usado alguna vez? Los que saben, ¿lo usaron alguna vez? Ok, mira, María Cecilia dice mejor pagarle a alguien que sepa. Yo hice las liquidaciones de mi equipo durante 3 años, pero igual cometí errores. Claro, es verdad, María Cecilia, igual cometen errores y nadie te dice que usando Previred vas a dejar de cometer errores. Pero lo importante es que al menos no vamos a cometer los errores más básicos que se repiten. Es como, por ejemplo, calcular mal la UTM, no saber si estoy en el tramo correcto de asignación familiar, etc. Eso lo hace automáticamente Previred. Las características del software, que no es de Previred, es un convenio con una empresa canadiense que se llama Dharma Usaha, es que facilita la centralización de remuneración. Y muchos de nosotros, incluida yo, probablemente no sabe para qué sirve la centralización de remuneración. Bueno, yo algo sé.
pero tampoco sería capaz de hacer la centralización de remuneración. Mantiene el histórico de datos, su uso periódico ahí va. Facilita la construcción del libro de remuneración, se puede integrar al área de contabilidad, que es lo que decíamos recién, advierte de errores, Previred calcula, y si no indica lo contrario es porque la cosa va bien. Es decir, si yo pusiera que tiene 3 días de licencia y 30 días trabajados, inmediatamente Previred me va a decir, bueno, aquí algo pasa, y no pasó por error, ¿me entienden? No requiere de grandes conocimientos, ni tecnológicos, ni conocimientos de cálculo de remuneraciones, porque es bien intuitivo, ¿sí? Ponga aquí el sueldo base, cuántos días trabajó, a qué AFP, y te da hasta el listado de las AFP. Como desventaja es que para poder usarlo para la integración de los sistemas de apoyo, o sea, para poder pagar las cotizaciones previsionales a través de este mismo sistema, debería estar conectado a Internet, punto número 1, y no tengo certeza de que se pueda hacer con el sistema gratuito. Probablemente igual tenga que subir la información directo a Previred para las cotizaciones previsionales. Estaba leyendo ahí que por lo menos ya Laura me dice que lo va a revisar. Así que estoy contenta con eso. ¿Dónde? Previred.com. Previred, como les adelantaba recién, además nos proporciona un servicio de declaración y pago de cotizaciones previsionales por Internet, que es el servicio que más conocemos. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha entrado a ese? Cuéntenme acá, porque de verdad es muy fácil. María Cecilia, si ya te dije, yo sé que tú vas muy adelantada. Y la Laura, qué bueno, Laurita, yo que te conocí de Potrilla. Es práctico y amigable, es verdad. Es práctico y amigable, es muy fácil trabajar con él. Gratuito, fácil y seguro, incluye todas las FP, además no tengo que estar mirando cada rato cuánto es lo que tengo que descontar por FP, cuando lo hacemos a mano, así hay que ir todos los días al tema ese. Nos permite obtener certificado de pago de cotizaciones e imprimir las planillas cuantas veces las necesitemos, que las vamos a necesitar para pagar licencias médicas, perdón, para tramitar licencias médicas, para los finiquitos, para el trámite de jubilación, si es que hay algún trabajador que tenga que hacer el trámite de jubilación, etc. Así es que, desde mi punto de vista, si hay una herramienta efectiva que les puede ayudar con la liquidación de remuneraciones y el pago de cotizaciones, que es lo que nosotros hacemos desde la A hasta la Z, hace todos los cálculos Previred, tal cual como me dice ahí Laura Rojas. Yo no sé si existe otro, pero no sé si existe otro porque Previred me lo facilita todo. Evidentemente, si contrato una empresa de contabilidad que haga todo el proceso, hasta lo más probable es que siempre termine ocupando Previred. Entonces, vamos terminando ya esta charla y me siento súper orgullosa de mí porque tengo que contarles que es la primera vez que hago una charla online. Normalmente he hecho charlas, pero presenciales, que es bastante más amigable porque uno puede interactuar más. Y estoy con la hora que me pidieron, entonces estoy feliz por eso. Y pregunto, ¿cómo nos vamos? Dice acá que definimos el concepto de remuneraciones, ¿lo definimos? Sí, check. ¿Revisamos cómo se interrelaciona con aspectos legales, tributarios y contables? Check. Acá me quedó un check que no hice. También se relaciona con la motivación del personal. Y esa es la parte que a mí más me motiva. Tiene que ver la remuneración cuando nosotros establecemos políticas remuneracionales o cuando establecemos montos remuneracionales para un puesto o un cargo, por favor, hagan el trabajo de ver si el candidato, cuáles son las expectativas del candidato de hoy y de mañana. Porque hoy día, que ando buscando trabajo, yo puedo considerar que el sueldo mínimo está espectacular para lo que me están ofreciendo, pero debo ser también transparente respecto de las funciones que va a desarrollar, el tiempo que le va a tomar, cuánto lo va a motivar para seguir trabajando conmigo. En la mañana participaba yo de otra charla, que era una charla de uso efectivo del tiempo. Y por alguna razón se tocaba el tema de la motivación del personal. ¿De qué me sirve a mí tener
personal que no está motivado, que no está comprometido con lo mismo. Va a bajar la productividad, va a crear un mal ambiente laboral y finalmente me estoy ahorrando unos pocos pesos, pero si yo lo tuviera motivado, a lo mejor rentabilizaría mucho más al recurso humano. Ojo con eso, cuando se describe un perfil de trabajador, también hay que considerar la remuneración. Entonces, check con el que revisamos cómo se interrelaciona con los aspectos legales, tributarios y contables. ¿Conocimos una herramienta tecnológica gratuita para facilitar el proceso y mitigar las posibilidades de error? Check. ¿Algunos la conocían? Pero para los que no, se los presenté. Y para terminar, son un repaso de algunas de las plataformas que serán útiles al momento de trabajar con recursos humanos. Ustedes tienen un computador enfrente. A todos nosotros, esta pandemia nos ha dado la oportunidad, me incluyo porque como les digo, es la primera vez que hago una charla online, de conocer diferentes herramientas que nunca se nos había ocurrido que íbamos a usar. Google Meet, Zoom, Teams, muchas herramientas que tienen que ver con reuniones presenciales, etc. Al gobierno le tocó duro porque tuvo que implementar rápidamente plataformas para trabajar más extensamente en temas digitales. Y para nosotros como empresarios, como emprendedores, tenemos que tener siempre presente que tenemos a disposición para aspectos laborales la dirección del trabajo en este link, Revired, que ya le prendí velitas, el Servicio de Impuestos Internos, FONASA, la Suceso, que es la Superintendencia de Seguridad Social, que tiene que ver con la Ley 16.744 y eso. Y Chile Atiende, como grandes plataformas que van a agrupar lo que nosotros necesitamos saber. Perdón. Te agradezco, Claudia, por la precisión, el detalle, y acá incluso te dicen que sí, excelente, todo claro, y aprovechan de agregar una pregunta que por lo menos yo no escuché que respondieras, y dice, tengo una duda, no sé si corresponde, pero si un trabajador me pidió un mes sin goce de sueldo, ¿tengo que pagarle imposiciones por ese mes? Si el trabajador te pidió un mes sin goce de sueldo, no debería ser de cargo del empleador el pago de las imposiciones, pero debe existir el documento que diga que está sin goce de sueldo. Ocurre lo mismo que si yo pido un día sin goce de sueldo a mi empleador y me lo descuentan. Estamos hablando de un día. A mí me descuentan ese día sin goce de sueldo y por lo tanto el monto imponible va a ser con un día menos. Es exactamente lo mismo. Cuando yo liquido la remuneración del día sin goce de sueldo, días trabajados, 0. ¿Se entiende? No sé si respondí la pregunta. Si no la respondí, reiterame. Me puso muchas gracias. Sí, perfecto, muchas gracias. Sí, perfecto. Qué bueno. Igual siempre, documento. Perfecto. Yo no sé si, por lo que veo, ya llegamos al final de tu presentación, Claudia. Sí, y te reitero el agradecimiento y la disposición para trabajar con los emprendedores, como siempre, pero ahora a través de Ruta Emprende. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que participaron. Si no fui tan clara, reitero, era mi primera vez en línea, es mucho más fácil en persona. Me voy a acostumbrar ya de aquí, terminando la pandemia, a ser una experta en línea. Muchas gracias a Ruta Emprende por la invitación y espero que todos hayan aprendido algo hoy día.